Pues buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con estos estudios que están dando de Cristología. La semana pasada, como ya saben, tratamos la divinidad de Jesucristo, porque estamos tratando las dos naturalezas de Jesús. Jesús, hermano, tuvo dos naturalezas, que fue la divina, que tratamos la semana anterior, y hoy trataremos la naturaleza humana. Para esto, vamos al texto que nos habla de esto en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Amén. Dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por tu infinita misericordia y amor. Gracias, Señor, por la vida, por todo lo que tú nos das, Señor. Te pido esta mañana, quiero que mi oración, Señor, llegue a tu oído. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras faltas. Nosotros te pedimos esta mañana que tú le des el entendimiento a mis hermanos de tu palabra, que me dé las palabras necesarias, Señor, que ellos puedan entender, que ellos puedan comprender y yo explicar de verdad este tema que es, yo considero el más difícil de explicar y el más difícil de entender, que es la divinidad de Jesús y su humanidad. Entonces, Señor, yo te ruego por mí, por mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues continuamos entonces con esta serie de Cristología. Y la Cristología no es otra cosa, hermano, más que la teología de todo lo relacionado a Cristo Jesús, así de sencillo. Pero es que así se llama, esta materia se llama así. No es que yo quiera inventar algo, es que así se llama. Y así tenemos que decirla. Aunque tal vez no estamos acostumbrados a escuchar muchas palabras muy técnicas, pero así se llama, hermano. Y así tenemos que explicarla, así tenemos que decirla, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos, hermano. Ya leímos este pasaje, San Juan 1:14, dice, aquel verbo, la segunda persona de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es una afirmación del apóstol Juan, hermanos, que ya viene diciendo desde el versículo 1, 2 y 3, él está hablando, hermano, de la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí, hermano, hace una afirmación, y aquel verbo fue hecho carne, y es de lo que va a tratar el estudio de hoy, hermano, de la humanidad de Cristo, ¿sí? Bueno, vamos a recordar poquito, por lo que nos están viendo, lo que se trató el estudio de la semana pasada. Y el tema fue la deidad de Cristo o la divinidad de Jesucristo, como la conozca cada uno, ¿verdad? Y la estudiamos y demostramos, hermano, con las Escrituras, dos verdades importantes de esto. Que Jesús no solamente fue un hombre extraordinario, como algunos dicen, con algunas virtudes, así es considerado por muchos, nada más. Otra verdad, que Jesús es la segunda persona de nuestro Dios Trino, Dios hecho carne, de hecho lo acabamos de leer, apoyándonos en todo tiempo, hermano, con las mismas Escrituras, que eso es importante, ¿sí? ¿Cómo es su divinidad? Bueno, las 4 pruebas contundentes, ¿verdad? Que se citaron, se explicaron, para que todo sea escrituralmente conforme a la palabra de Dios, y se demostró, hermanos, su divinidad. Y la primera que usamos fue, con la que comenzamos, fue la preexistencia de Cristo, en el Evangelio de San Juan 1:1 al 3, donde da la explicación de que que en el principio estaba con Dios. El verbo era Dios, dice, de hecho también. Y lo pone incluso a Jesús, lo está describiendo como el creador. Y con esto, hermanos, pues está hablando de la preexistencia de Jesús. O sea que Jesús no fue alguien creado en el momento que nació, porque hay muchos, de hecho pusimos un ejemplo de esta secta de los testigos de Jehová, que ellos creen esto, ellos no creen que es Dios. Pero la palabra de Dios, hermano, nos mostró con esta prueba contundente, y la primera fue esa, hermanos, la preexistencia de Cristo. O sea, Cristo existe desde la eternidad. No hay, hermanos, contradicción en esto. La otra fue, el siguiente punto fue, pues la prueba, los atributos de Dios mostrados en Jesús, y Él lo mostró, hermanos,
la omnipotencia, y ahí pusimos un ejemplo de la barca, cuando ellos están en la barca y luego llega una tempestad y el Señor con su pura voz dice enmudece y todo vuelve a normalidad. ¿Sí? Vemos también los atributos de Dios en Jesucristo, hermano. ¿Sí? Su divinidad. Y luego después vimos que Jesús fue llamado Dios, hermanos. Más bien, vimos la adoración a Cristo. Tomamos algunos pasajes, pero el más contundente en Mateo capítulo 14, 33, donde dice que los que estaban en el barco vinieron y le adoraron. Sabemos que Jesús fue adorado desde su nacimiento, ¿sí? Entonces, hermanos, es una prueba contundente de la divinidad de Jesucristo. Él permitió la adoración porque Él es Dios hecho carne, hermanos. ¿Sí? Ya por último, el cuarto punto, la cuarta prueba contundente es que Jesús fue llamado Dios y bueno, lo vimos, ¿no? Cuando Tomás, que no le había visto resucitado, él tiene el encuentro con Jesús, él había manifestado muy falto de fe, decía que no era posible, que cómo ocurrió eso, que él hasta que no viera. Y luego el Señor Jesús aparece y le dice, mete tu mano en tu costado, le mostró las manos, hermano, y todo esto, y Tomás le dijo, Señor mío, Dios mío. Una declaración, hermanos, que Jesús no rechazó, y no la rechazó porque el simple hecho que Él, hermanos, es Dios. Sí, entonces yo creo que fue contundente, yo creo que no nos quedaron dudas a nadie de nosotros, yo creo que todos nos fuimos considerando de la divinidad de Cristo, que no fue un simple profeta, como algunos dicen, que no fue simplemente un hombre con muchas virtudes y cosas así que dicen. Quedó comprobada la divinidad de Cristo, Dios hecho carne, ¿sí? Amén. Bueno, pues entonces, ahora sí vamos al tema, la humanidad de Cristo, hermanos. Entonces, hay dos cosas, hermano. Bueno, primero vamos ahora, hermanos, pasemos a estudiar la segunda naturaleza de Cristo, su humanidad. Comprobaremos que Cristo fue enteramente humano, es importante, pero fíjate, hermano, que en las dos naturalezas de Cristo existen dos extremos respecto a esas naturalezas de Cristo. Dos grandes extremos, hermano, que a lo mejor ya los habías escuchado, pero si no, hoy los vas a escuchar. Y estos dos extremos de las naturalezas de Cristo son interpretaciones erróneas, pero vamos a ver cuáles son esas. El primer extremo, hermanos, que dicen respecto a la divinidad de Cristo, algunos dicen que Cristo cuando vino a la tierra dejó su divinidad. ¿Te había tocado escuchar esto o no? Hay algunos que dicen esto, hermano. Cuando Cristo vino a esta tierra, dejó su divinidad, vino simplemente como hombre. ¿Sabes? A mí me sorprendió el pasaje que ellos toman para determinar este punto, hermanos, de que Cristo dejó su divinidad en el cielo y vino y se hizo hombre, nada más. Es con la misma escritura, lógico, hermano, que es un texto que ellos, hermano, lo malinterpretan. Porque el texto se explica solito, hermanos. Yo les he dicho siempre a ustedes, cuando usamos la hermenéutica adecuadamente, ahí encontramos las verdades divinas, hermano. Leer todo el pasaje, si es posible, todo el capítulo, hermano. El asunto es entender. Y es que ese es el primero, hermanos. Y te digo, toman este texto, Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7, si gusta, para que usted lo lea y lo siga, porque ahí es donde viene la mala interpretación de este pasaje, ¿sí? Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, en el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este es el versículo 6. Y ellos, hermanos, toman cuando dice aquí, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, ellos dicen, sin embargo, se anonadó. Y cuando dicen ellos que se anonadó, es que se despojó de su divinidad. Ellos toman este texto dando esta explicación. Dice, porque él no tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea, ellos dicen que en pocas palabras no vino
no vino, hermanos, con su divinidad, para no ser igual a Dios. Esta palabra anonadó, ellos la utilizan como que la traducción que es se despojó. Y es una interpretación errónea, hermanos. Vamos a ver, vamos a continuar leyendo. El versículo 8 dice, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, hermanos, es nada más cuestión de leer el versículo 8 para darnos cuenta de qué estaba hablando cuando dice que se anonadó a sí mismo. No estaba diciendo, hermanos, este pasaje no dice que dejó su divinidad. Cuando él dice que se anonadó, como nos explicaba el hermano Gabriel hace rato, que él dice, ¿verdad? Él dice, se hizo nada, porque siendo Dios tomó la forma de hombre, se hizo hombre. Y todo esto va relacionado, hermanos, con lo que se hizo hombre. No tiene nada que ver con que se despojó de su divinidad, hermanos. Dice, y hallado en la condición como hombre, fíjate, ahí es donde nos aclara, hallado en la condición como hombre, o cuando vino y se hizo hombre, se humilló a sí mismo. Es lo que está diciendo, se anonadó, se hizo nada. No está diciendo que dejó su divinidad, hermano, porque la pudimos comprobar la semana pasada, que él no dejó su divinidad, siguió siendo Dios y siguió siendo hombre, 100%, hombre, 100% Dios. Y es que sí quiero que te quede bien grabado esto, que Jesús 100% Dios, 100% hombre, porque esa es la base de la doctrina cristiana. Esta doctrina no se tiene que cuestionar, hermanos. Esto es una realidad, aunque sea muy difícil de comprender, la Trinidad, aunque sea muy difícil de explicar, pero es algo que está aquí en la Escritura, hermanos, y que, aunque no llegamos a una, bueno, llegamos a una comprensión, pero aún quedan muchas cositas ahí. No quiere decir, hermanos, porque muchos dicen que no aparece la palabra Trinidad en la Biblia, por eso no existe. Pero bueno, vamos a seguir, hermanos. ¿Ahí quedó claro? Ese pasaje ellos lo están mal interpretando, porque están diciendo, se anonadó a sí mismo porque no quiso ser igual a Dios, entonces por lo tanto tuvo que dejar su divinidad. Y vemos que es un error, hermano, un error de interpretación. El pasaje mismo nos dice que a lo que se está refiriendo, que se hizo nada, se humilló a sí mismo, el simple hecho de tomar forma de hombre o de siervo, ¿sí? Ese es el contexto, hermano, de esto. Bueno, ya dije esto, que todo todo recae en su encarnación, este pasaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo pudimos ver, hermanos. O sea, no fue a ciegas, lo pudimos leer la semana pasada, hablando de su divinidad, porque no la dejó, hermanos. Ahora vamos a un segundo extremo. Y el segundo extremo es este. Es que muchos dicen, y eso es importante para nosotros, hermanos, es que muchos dicen que Jesús venció con su naturaleza divina las pruebas puestas por su Padre y también las tentaciones puestas por el diablo. Otra vez, ese es otro extremo, que muchos los dicen inconscientemente, pero lo están diciendo. Ahorita vamos a ver la explicación. Dicen que Jesús venció con su naturaleza divina las pruebas puestas por el Padre o por su Padre y también las tentaciones puestas por el diablo. Pero esto no puede ser posible, hermano. ¿Por qué? Porque con esta posición, hermanos, se minimizaría su naturaleza humana. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a ir comprendiendo. Algunos dicen, y yo creo que tú lo has dicho, yo creo que yo lo he dicho, ¿verdad? Algunos dicen que Jesús no pecó porque era Dios. ¿Tú lo has dicho? ¿Nadie lo ha dicho? Dice, Jesús no pecó porque era Dios. Y déjame decirte que tienes razón. Sí, hermano. Yo te pregunto a ti, ¿qué opinas tú? ¿Jesús no pecó porque era Dios? ¿Con señas? Ah, está bien. Es correcto, hermanos. Jesús no pecó porque el hecho de ser Dios no peca, hermanos. Dios no peca.
Y tienes razón, hermanos. Pero el asunto es el siguiente. Todo depende, hermanos, todo depende de la intención con lo que se haga dicha afirmación. Ahorita vamos a ir ahí. Todo depende. Si tú dices, Jesús no pecó porque era Dios, es correcto. Pero el asunto es con qué intención lo estás diciendo. El asunto es el siguiente, hermano. Si el trasfondo de esa afirmación es que Jesús no pecó por el hecho de ser Dios, otra vez es correcto. Porque, hermanos, esto sí es importantísimo. Porque si Dios peca, dejaría, si Cristo hubiera pecado, ¿dejaría de qué? Dejaría de ser Dios, y eso es muy delicado. ¿Sí? Entonces es correcto cuando tú dices esto. Aquí el asunto, como te vuelvo a decir, es cuando es el trasfondo por cómo se dice o por qué se dice. Hay que descubrir eso. Pero, si tú lo dices, fíjate bien, de esta forma, el trasfondo es este. Tu afirmación es que Jesús no pecó porque en cada prueba hizo uso de su divinidad, estarías minimizando su humanidad. Poco a poco nos vamos a ir entendiendo a esto, hermanos. ¿Sí? Porque es lógico, mira, si tú dices, Cristo no pecó ante la tentación porque era Dios. Es correcto, porque si pecara dejaría de ser Dios, y ahí es correcto. Pero si tú lo dices como justificación, porque es mucho lo que hacen esto, tú dices, bueno, Jesús fue tentado, pero bueno, pues es Jesús, pues es Dios, a final de cuentas es Dios, pues él ¿cómo iba a pecar él? No, hermanos, estamos minimizando su humanidad. Y ahorita vamos a dejar demostrado, hermanos, que las pruebas puestas por su Padre desde la eternidad en el plan de salvación, todas estas pruebas y las tentaciones que puso el diablo, él no utilizó su divinidad. Él las venció, hermanos, en su humanidad. Y eso es importante que nosotros como iglesia, como cristianos, lo sepamos esto. Porque podemos minimizar, hermanos, la humanidad de Cristo. O decir, es como si estuviéramos diciendo, bueno, es que era un 30% hombre, ¿verdad? Y un 70% Dios. Es como si dijeras así. Porque tú dices, bueno, es que tratas de justificarte que nosotros no resistimos, que vamos en la tentación, que vamos en el pecado y todo esto. Decimos, bueno, pero es que yo no me puedo comparar con Jesús. Porque Jesús, pues Él es Dios. Y tú estás diciendo que Él, en pocas palabras, lo que tú estás diciendo es que Él venció las tentaciones. ¿Cómo? Utilizando su divinidad y su humanidad. Entonces, ¿dónde quedó? Entonces no podemos, si nosotros pensamos así, no podemos estar diciendo que es 100% Dios y 100% hombre. La humanidad la estaremos minimizando. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O otro poquito más? ¿Vamos bien? Ok. Entonces existen esos dos extremos, como te digo. El primero que se despojó, dejó su divinidad al nacer, al venir a esta tierra. Y el segundo es que él pasó las pruebas y venció las tentaciones con su divinidad, minimizando, hermano, su humanidad. ¿Sí? Bueno, esto, como te digo, hermano, aunque sea muy difícil de entender, y yo te digo una cosa, es muy difícil de entender, pero de verdad que es un reto explicarlo todavía más, hermano. Créemelo, hermanos, que me pasé, y Dios lo sabe, 2 semanas, hermano, luchando, hermanos, leyendo, luchando, que no podía. ¿Cómo lo explico? No encontraba una manera de explicar, de verdad. Y hasta que llegó el momento, yo iba manejando y de repente me llegó algo así como del Señor de venir meditando y dije, ya. Me tuve que parar, me orillé y empecé a hacer una anotación hasta en una nota de remisión de las que utilizo, para que no se me olvidara. Y ya de ahí, gracias al Señor, hermanos, empezó a revelar esto, y que es una manera de explicar esto, para no, hermanos, no minimizar en ningún momento la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Porque ese era el problema que existía.
Por eso San Juan decía constantemente, porque esto tenía un problema con los gnósticos de eso, que ellos decían que Jesús no era un hombre, que como Dios iba a bajar a hacerse hombre, para ellos era imposible esto que ocurriera. Ellos decían que Jesús era así como un holograma, algo así, Jesús, pero que no era hombre. O sea, no se había hecho, no había tomado su forma de hombre o humanidad. Y este era un problema muy grande, hermano. Pero si tú te fijas, a veces nosotros, aunque no lo digamos de esa manera, estamos minimizando la humanidad de Jesús cuando nosotros decimos esto. O aseguramos, bueno, pues es que Cristo es Dios, justificando de que nosotros no podemos pasar con victoria las tentaciones. Pues es que Él era Dios. No, estamos diciendo en pocas palabras que con su divinidad Él venció. Pero no, la humanidad de Cristo, hermano, fue la que venció, lo vamos a ver. Vamos a otro punto, hermanos, para comprender mejor la divinidad y humanidad de Cristo. Y esto comienza, hermanos, que el segundo punto es la planeación desde la eternidad para la redención para la iglesia. O sea, todo eso tuvo que ocurrir de esta manera porque esto fue, hermanos, una planeación eterna que ya habían hecho respecto a ¿qué? A la redención de la humanidad o a la salvación del hombre. Ya estaba, hermanos, desde la eternidad. Ya sabía todo cómo iba a ocurrir, la manera en cómo tenía que ser. Entonces, por tal motivo, lo que yo veo, hermanos, en ese plan, yo veo que el motivo era necesario que el mismo Dios se encarnara. No podía morir un pecador por otro pecador. No, hermanos, porque esto está incluso, hermanos, en la Escritura desde siempre. Tú recuerdas, hermanos, en el Génesis, qué es lo que ocurrió cuando fue Abel fue y ofreció un sacrificio a Dios, pero vemos también, hermanos, que fue Caín a ofrecer otro sacrificio a Dios, y ahí desde ahí, hermanos, nos estaba llevando, todo esto era solamente la sombra para llevarnos al sacrificio de Cristo. Porque fíjate, hermanos, si lo describe que este sacrificio que llevó Abel fue de un cordero sin mancha, hermanos, perfecto, el mejor, el más grueso, fue el que él llevó. Y a Dios le agradó. Y sin en cambio, vemos que Caín llevó, hermanos, la fruta de la tierra, el trabajo de sus manos o las obras, y no fue recibido por el Señor con agrado. Un sacrificio, ¿por qué? Porque ya, hermanos, en esta planeación desde la eternidad para la elección del hombre, ya estaba, hermano, desde un principio. Y nos deja manifiesto un poco desde Génesis. ¿Sí? Bueno, entonces, era necesaria la encarnación de Dios, hermanos, de Dios mismo. Para hacer un sacrificio también, ¿cómo? Como él mismo lo demandaba, perfecto para nuestra redención. Y el único perfecto que habitó esta tierra, ¿quién fue, hermano? Cristo. Dios hecho carne. Por eso te digo, ya estaba desde la planeación, hermano. Ya desde la eternidad estaba el plan de salvación. Y bueno, hermanos, también sabemos que este sacrificio simbolizaba el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pero también seguimos en lo que es la ley, hermanos, y es que los sacrificios sacerdotales que se demandaba, ellos demandaban un cordero sin defecto, perfecto, para la expiación de los pecados. Vemos cómo se siguió, hermanos, ¿verdad? Con el sacerdocio levítico. De hecho, en Levítico capítulo 22, 21 y 22, ahí dice, hermanos, que Dios demandaba una oveja sin tacha. O sea, no uno que estuviera ciego, mutilado, verrugoso, sarnoso. Dice, eso no debes ofrendar en el altar. Y esto solamente era para la expiación de los pecados de ese entonces, donde sabemos, hermanos, que el sacerdote primero hacía había muchos tipos de sacrificios, pero él hacía un sacrificio primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y todo era, hermanos, así, simbolizaba, hermanos, mataban un cordero, pero un cordero, como te digo, perfecto, hermanos. ¿Por qué? Todo esto, hermanos, era solamente una sombra de lo que vendría, ¿verdad? Que era el sacrificio de un ser perfecto, que es Cristo Jesús. Esto era solamente una sombra, como dice en Hebreos, ¿verdad? De lo que había de venir, que era Jesucristo.
hacer un sacrificio perfecto para la redención de la humanidad, hermanos. ¿Sí? Bueno, entonces era necesaria la encarnación, hermanos. Que Dios se hiciera carne. Entonces vamos a ver un texto, hermanos. Primero de Pedro, capítulo 1. Amén. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Hablando del contexto, hermanos, de que nosotros fuimos rescatados, no por oro, platas, piedras. Y ya llega el 19, dice, no fuimos rescatados con eso. Dice 1 Pedro 1, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjate, aquí está la clave. Ya ordenado de antes de la fundación del mundo. O sea, todo lo que te acabo de explicar, Pedro lo está diciendo aquí. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, hermano. ¿Cómo? Como venía desde antes, ¿no? Un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo Jesús, perfecto, sin pecado, hermanos. ¿Sí? Entonces, dice que el plan ya era ordenado antes de la fundación del mundo. Entonces Pedro es lo que está diciendo, bueno, es que la encarnación, en pocas palabras, la encarnación era necesaria de que Dios viniera, se hiciera carne para nuestra redención. Entonces, por eso era necesaria la encarnación de Jesús. Muchos dicen, bueno, hubiera podido hacer la salvación de otra manera, sí, pero esta planeación ya estaba, hermanos, desde la eternidad, así. Bueno, vamos a seguir, hermanos. Un perfecto plan de salvación. Y luego vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15. Dice, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Fíjate, hermano, hay algo importante que menciona aquí el apóstol Pedro, hermanos. Y matasteis. Hermanos, la encarnación era necesaria porque recordando que los sacrificios, hermano, eran una sombra para el perdón de los pecados, tenía alguien que morir. Y en la redención del hombre tenía que morir alguien perfecto. Entonces era necesaria la encarnación. Cuando Cristo, Él muere, hermanos, muere ese Cordero de Dios, el cual así presentó Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. ¿Sí? Entonces era necesario, hermanos, que viniera Dios y que Cristo tuviera esas dos naturalezas, la divina y la humana, porque era necesario que muriera el que iba a ser sacrificado, en este caso Jesús, que él se sacrificó a sí mismo. Era necesario, hermano. ¿Sí? Por eso, hermanos, fue la encarnación necesaria. Pedro está diciendo aquí, y en pocas palabras, solo un hombre de carne puede morir, hermano. Solamente alguien nacido, la carne, y alguien en la carne puede morir. Por eso era la importancia de la encarnación de Cristo. Era muy necesario, hermano. Entonces vamos a pasar a otro punto. Y este también es importante, y este punto lo puse yo como pruebas superadas por su naturaleza humana. Y hay que poner atención, hermano. ¿Sí? Dice Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. No lo voy a leer, hermano, porque yo considero que esto sí ya todos y cada uno de nosotros sabemos, porque ahí fue donde el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, ¿verdad? Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado. Comienza, hermanos, con un ayuno de ¿cuántos días? De 40 días, hermanos. Entonces, en su naturaleza humana, imagínate, hermanos, él sintió hambre, porque eso nos narra el texto. Él sintió hambre. En su naturaleza humana, hermanos, sintió hambre. Entonces aquí comienza, hermanos, el diablo. Y él le tienta, hermanos, recordando que él tiene el poder
Él tiene el poder para convertir una piedra en pan y así saciar su hambre, hermanos. Imagínate, 40 días y 40 noches sin probar bocado. Hermanos, Él tenía la necesidad, sintió hambre, hermanos, de una manera desesperada en su humanidad. Pero entonces, hermanos, observamos que Él así propuso guardar los 40 días y los 40 días, hermanos, Él resistió a esa tentación, hermanos, de comer. El diablo sabemos que él tiene su astucia y él llegó, ¿verdad? Diciéndole, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Tú puedes hacerlo, tú tienes el poder para hacerlo. Pero hermanos, poniendo un ejemplo, imagínate nada más que nosotros aquí dijéramos un día, bueno, vamos a hacer un ayuno como iglesia. ¿Cuántos días les parece necesario que hagamos? Yo el que he hecho más largo, fueron creo, no sé si recuerdas Gabriel, tú Paco, los hicimos cuando vinimos a la iglesia de La Joya, no recuerdo si fueron 36 horas o 48 horas, sí lo hicimos muy largo. No, hermanos, no, es muy duro, es muy duro. Estábamos allá en una granja de un fulano, y allá estábamos haciendo esto. Y no, hermanos, yo ya quería, ya iba a vencer a las 3 de la tarde, iba a terminar el ayuno a las 3 de la tarde. Y no, hermano, yo era de muy buen diente, como dicen por ahí. En ese entonces sí comía. No, ya no soportaba, hermanos. Estábamos ahí esperando ya con ansia y de repente dicen, ya son las 2:30. Y nos mandaron a unos hermanos y a mí nos mandaron a una tienda a traer los refrescos porque ya íbamos a terminar el ayuno con una carnita asada. Muy bueno. Y pues ahí vamos. Y llegamos ahí a la tienda y dos jóvenes, lo primero que hicieron es abrir el refrigerador. Dijo, al cabo ya dijeron allá que había terminado. Y ellos rápido se empinaron y se terminaron, hermanos, un yogur completo, así rápido. A lo que yo también les hice compañía, los que fuimos a la tienda. Ya regresamos, hermano, y pues ya comimos. A lo que quiero llevarte, hermano, es la verdad. En nuestra humanidad, hermano, es muy difícil. Pero si yo les dijera, no de 3 días o de 2 días, que yo les dijera, bueno, hermanos, vamos a hacer un ayuno, digamos, de 15 días. Digamos, hermanos, digamos, ya. Ni 4 horas andamos aguantando, pero yo les digo, digamos, es un ejemplo para entender cómo Cristo venció. Que les diría de 15 días, hermanos. ¿Tú crees que todos iban a aguantar lo mismo? ¿Los mismos días? Claro que no. Unos iban a resistir más, unos iban a resistir menos. Tal vez unos en un día, no, lo siento. Pues no pude, me comprometí, pero yo ya no pude y va y come. Pero hay alguien más que dice, no, yo, echarle ganas. Y ya lleva 5 días. Ya lleva 5 días, pero hay otro que ya pasaron 10 días y él ya lleva esos 10 días sin probar bocado y dice, me quedan 5, ya estamos casi. Y de repente, cuando llega el 11º día, se desmaya. Van, lo llevan al seguro, le ponen su suero y le empiezan a dar el alimento por ahí. Él aguantó 11 días. Sí, pero a lo que te quiero llevar, hermanos, es que esa tentación se vence, hermanos, con la humanidad. Cristo venció, hermanos, esa tentación en su humanidad, 100%, hermanos. Él soportó esos 40 días. Y nosotros estaremos minimizando la humanidad de Cristo si decimos, pues es que de Cristo era Dios. Por eso él aguantó los 40 días. No, hermanos. Él soportó esos 40 días porque así, hermanos, él lo había establecido, hermano. Entonces, lo que te estoy hablando es una resistencia. Un ayuno es una resistencia, hermano. De estar, no tengo que comer. Yo dije que tantos días y esos días tengo que durar. ¿Sí? Pero eso se va a ver que algunos tal vez ni un día duren, otros medio día, otros un día, 3, 4, así sucesivamente. Pero todo es de ¿qué? De resistencia corporal con nuestra humanidad. Nosotros somos humanos.
Pero lo que quiero llevarte es a que Cristo, hermanos, Él soportó las tentaciones del diablo, hermano, en su humanidad. No podemos, y eso es lo importante de este tema, hermanos, de la naturaleza, de la humanidad de Cristo. No podemos minimizarle y decir, bueno, es que Él era Dios y por eso soportó. Hasta ahí vamos bien. Fue Él en su humanidad, resistió, hermano, esos 40 días. Aquí dice que tuvo hambre. ¿Sí? Pero luego, hermanos, podemos ir también, otro ejemplo, que, ¿cómo es que Él resistió, hermanos, también las pruebas en ese plan de salvación hecho desde la eternidad? ¿Cómo iba a ser? En ese plan, hermanos, donde nuestro Dios Trino ahí hace este plan, y al verbo de Dios, al verbo de Dios, hermano, le tocaba a Él hacerse carne, y créeme lo que Él sabía, hermanos, todo lo que iba a acontecer con Él. Pero vemos, hermano, también que en las pruebas, esas pruebas puestas por su Padre y por Él mismo, en ese plan de redención para nosotros, iba a pasar por estas pruebas, hermano. Y una prueba de verdad que me deja a mí consternado cuando lo leí la primera vez, de verdad que sentí muy fuerte, hermanos, en mí. Dije, no es posible, recordando yo quién soy, quién fui, un hombre pecador, un hombre así, y recordar lo que aconteció a mi Señor Jesucristo, ahí en Lucas 24:41, hermanos, donde en el Getsemaní, hermanos, cuando Él sabe que su tiempo ha llegado, y Él agarra a los discípulos y les dice, acompáñenme y vamos a velar y a orar. Y vemos, hermano, como dice en el 41, y Él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodilla, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el momento para mí, hermano, más angustiante de su estadía en la tierra, hermano, de verdad. Es donde describe exactamente, hermano, una angustia que Juan la describe, él hasta dice, ¿verdad?, que estaba en agonía. O sea, hermanos, realmente lo que estaba ocurriendo con nuestro Señor Jesucristo era una angustia como no imaginas. Porque yo creo que tú y yo hemos estado angustiados por alguna cosa, pero no como lo que estoy observando aquí, hermanos. Porque Él dice, compara que su agonía era que lo compara diciendo que era como una agonía. Estaba casi agonizando el Señor Jesucristo, hermanos. Ahí estaba en agonía. Incluso otra descripción es, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Esa angustia que estaba pasando ahí, hermanos. Y alguien va a decir por ahí, pues sí, pero pues Cristo es Dios, Él podía soportar eso y más. Cuando hacemos esta expresión, y es lo que te quiero que te quede claro, estamos minimizando la humanidad de Cristo. Y es bien importante, así como es bien importante la divinidad de Jesucristo, es igual importante, hermanos, tiene la misma importancia su humanidad, la naturaleza de la humanidad. Por eso es que estoy haciendo esta explicación, hermano. Entonces, hermano, imagínate esa prueba. Él estaba en agonía, tanto así que hasta dijo, si fuera posible, pasa de mí esto. No se haga mi voluntad, se haga la tuya. Pero vemos a un Jesús angustiado, en agonía. Dice, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Aquí a veces, ¿verdad?, nos toca ver al pastor Paquito cuando él predica que está sude y sude. Y también, no te creas, también está angustiado a veces, porque estar aquí al frente de verdad es una grande responsabilidad, hermano. Yo sé que cuando uno está predicando la palabra de Dios, hermanos, y es de suma importancia, hermanos. Es más delicado de lo que llegamos a pensar algunas veces. Y él se angustia y empieza a sudar. Pero lo que está pasando, hermanos, con Jesús es algo muy difícil. Pero Él lo pasó. Él pasó esto y Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y adelante, pasó ese momento, llegaron, lo apresaron injustamente y lo llevan. Pero no termina ahí, hermano, no termina ahí. Porque
después lo llevan, hermanos, y lo presentan como acusado, ¿verdad? Y empieza un padecimiento. Desde el Getsemaní empezó su padecimiento. Luego vemos, hermanos, lo llevan y lo presentan ante hombres viles, pecadores que le odiaban al Señor Jesús, le aborrecían. Y comenzaron a burlarse de él, hermanos. Comenzaron a pegarle, dice ahí, que le pegaban con una caña y le vendaron sus ojos y decían, ¿quién? A ver, tú que todo lo sabes, adivina quién fue el que te golpeó. Y estuvieron humillándole, le dieron una bofetada, le escupieron. Le escupieron. Por si fuera poco, burlándose de él, le ponen una corona de espinas. No creas que nada más se la pusieron por encimita, hermano. La sumergieron, donde esas espinas entraron en su piel. Y vemos, hermanos, que él, en su humanidad, sigue adelante. No podemos decir, pero pues no le dolió tanto porque a final de cuentas era Dios. No, hermanos. En su naturaleza humana, él estaba sintiendo cada cosa que le hacían. Y no termina ahí. No termina ahí, hermanos. Después de ahí, que se burlan de él, lo llevan a un lugar llamado Pretorio, donde comienzan, hermanos, a castigarle. A castigarle por lo que había sido acusado injustamente. Y todos sabemos y hemos estudiado, hermanos, para entender más o menos el castigo que recibió el Señor Jesucristo ahí en el Pretorio, hermanos, y no fue nada sencillo, hermano. Donde cada latigazo que le dieron a él, hermanos, al momento de jalar, lo que es, digamos, el chicote, digamos, desprendía parte de su piel del Señor. ¿Puedes imaginar esto? ¿Puedes imaginar el dolor, hermanos? Que tu piel, hermanos, se desprende, es desgarrada. No te estoy hablando de un rasguño. No, hermano, su piel estaba siendo desgarrada. El dolor era intenso, inmenso, hermanos, en su cuerpo. Pero él lo estaba soportando, hermanos, en su humanidad. En todo momento. Él no usó su divinidad para pasar las tentaciones del diablo, ni las pruebas puestas que ya estaban escritas desde la eternidad en el plan de la redención, hermano. Y no termina ahí, hermanos. Una vez que terminan con este castigo, lo llevan para ser crucificado al Calvario. Y lo peor de todo, una vez estando él ahí, hermanos, ya crucificado, comienzan a burlarse de él, hermanos. Comienzan a burlarse de él. Dice que muchos meneaban sus cabezas y decían, pues a otro pudo salvar. ¿Cómo no puede salvarse a sí mismo? Y se burlaban. Incluso cuando él pide agua, porque él en su humanidad, mostrándola nuevamente, en agonía, él tiene sed en su humanidad y él pide agua. ¿Y qué es lo que hicieron? Le acercaron y le dieron vinagre. Puede decir que malos. No, es que lo que pasa, hermanos, que ya estaba escrito la forma exacta en cómo moriría Jesús. Está en los Salmos, ¿sí sabías? Este pasaje, donde dice lo que le iban a hacer, le iban a dar vinagre. Y lo peor de todo, hermanos, la muerte en la cruz, aparte de ser la más cruel, la más sanguinaria, era la más vergonzosa. Porque los desnudaban completamente, hermano. Todo esto, hermanos, el Señor lo soportó, pero lo soportó en su humanidad. Por eso la palabra de Dios dice que cuando tengamos alguna aflicción, vayamos a Él. ¿Por qué? ¿Qué dice, hermanos? Porque Él puede entendernos en las tentaciones y en el sufrimiento. Por eso es que nosotros, cuando estamos pasando por una tentación,
tenemos que ir a Jesús, hermano, clamar y pedirle a Él. Porque Él, en su humanidad, pasó estas tentaciones. Nosotros podemos pasar estas tentaciones de la misma manera, hermano. De verdad. En nuestra humanidad. Porque Él, dice la palabra de Dios, Él sí puede compadecernos de nosotros. Porque Él vino aquí, se hizo hombre, sufrió las tentaciones y tuvo pruebas grandes, hermanos, pero todas ellas las llevó a cabo. Tuvo victoria en su humanidad. ¿Amén? Ok. Y todo esto lo pasó el Señor Jesús, hermanos. Todo esto que pasó tenía un objetivo. Y era salvarnos, hermanos, de una condenación eterna. Esa muerte y todo este padecimiento que estoy hablando, hermanos, de que primeramente cuando llegó su tiempo, Él, hermanos, en el Getsemaní pasó un momento muy difícil, hermanos, estaba angustiado. Y luego después se burlan, le golpean, después en sus castigos crueles, después va a la cruz. Y todo esto, hermano, era un plan desde la eternidad para nuestra redención. Y yo te digo, hermano, yo te digo, amigo, que nos ves en las redes sociales, todo esto el Señor Jesús lo hizo para la redención de la humanidad, para la salvación del hombre. Yo no sé, hermanos, yo no sé, las personas que nos siguen a través de las redes sociales, si ustedes han puesto la entera confianza en el sacrificio de Cristo para su salvación. De no ser así, y el Señor te ha mostrado ese tesoro que nos decían en la mañana, ese tesoro del Evangelio, ese tesoro, hermanos, de la salvación. Yo te digo, acude a Cristo. Él es el único que puede perdonar tus pecados, porque Él fue el que hizo el sacrificio perfecto para tu salvación. Y es una invitación abierta para todo aquel que ponga la confianza en Él, en Jesús. Yo no sé si eres predestinado o no, pero Dios sí. Entonces, si tú escuchas estas palabras y estas palabras hacen eco en ti y comienzan a fructificar, no hay que pensar, hay que ir a los pies de Cristo. Él puede darte de su gracia, amigo, puede darte de tu gracia. Entonces, hermanos, yo creo que con estos dos ejemplos nos queda claro el fin de mi predicación. El fin de mi predicación es no minimizar jamás, hermanos, la humanidad de Cristo, ni tampoco minimizar jamás, hermanos, la divinidad de Cristo. ¿Sí? El tema de la semana pasada fue ese, no minimizar, hermano, no minimizar su divinidad, pero esta semana es no minimizar su humanidad, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo sufrió, hermanos, todo lo soportó en su entera naturaleza humana. Ahora, hay muchas pruebas contundentes también, hermanos, de su humanidad. Y son, hermanos, por ejemplo, ya las voy a hacer un poco más rápido. Por ejemplo, en Lucas capítulo 19, 41, dice: y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, refiriéndose a Jesús cuando ve Jerusalén. Y hay otro pasaje en San Juan capítulo 11, versículo 35, donde dice que Jesús lloró, y dice, este pasaje es muy cortito, dice, y lloró Jesús. ¿Sabemos por qué lloró? Había muerto su amigo Lázaro. Entonces, yo estaba investigando, hermanos, y yo dije, bueno, ¿por qué lloró Jesús? ¿Qué estaba mostrando? Bueno, Jesús estaba mostrando, hermanos, su humanidad. Porque cualquiera, y sorprendió, ¿verdad? Cualquiera pudo haber dicho, pues ¿cómo que es Dios? ¿Cómo se va a poner a llorar? No, hermanos, era en su humanidad. Porque Él amaba a su amigo y Él, hermanos, estaba llorando. Y déjame decirte que investigué un poquito, hermanos.
qué llorar o qué ocasiona llorar. Y yo encontré, hermanos, llorar es una respuesta física. Y eso me gustó mucho esta definición. Porque al decir que es una respuesta física o del cuerpo, eso me da más claridad que Dios se hizo carne. ¿Sí? Entonces dice, llorar es una respuesta física o del cuerpo producida por una emoción, ya sea positiva o negativa. Es por eso que muchos lloran de alegría y de gozo y otros lloran de tristeza. Pero a final de cuentas, hermanos, es una respuesta que hace el cuerpo, hermanos, física. Y esto nos deja más en claro de que el Verbo de Dios se encarnó. ¿Sí? Mostrando, hermanos, su encarnación humana. En Marcos capítulo 2, versículo 16, dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, dice, viéndole comer con los publicanos, Jesús, hermano, él, ya vimos, tenía hambre. Pero este texto nos enseña que Jesús también comió. La misma necesidad que tenemos los humanos. Entonces él sentía hambre en su humanidad y también comió. Otra prueba más de que Jesús, hermano, o que el Verbo de Dios se hizo carne. ¿Sí? Estas, bueno, las pongo nada más para certificar aún más lo que estamos diciendo respecto a su humanidad, que fue mostrada. Y luego después en Lucas 24, 39 y 43 dice, y mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ves, que el espíritu no tiene carne ni hueso como ves que yo tengo. Jesús después de que resucitó, muchos dicen que resucitó en puro espíritu, ¿sí sabías? Algunos dicen que resucitó en espíritu, pero no, hermanos, Jesús resucitó en carne, hermano. Eso sí, una carne que podía atravesar, que es difícil de explicar, las paredes y todo esto. Pero esto lo estoy citando de Lucas 24, 39 al 43, por eso te lo estoy citando, porque imagínate, ellos le ven, después de que murió resucitado, y dicen, fantasma es, espíritu es. Pero Jesús no quería que quedara, hermanos, no quería dejar ninguna sombra de duda de su encarnación ni de su resurrección corporal. No quería dejar duda, hermanos, y por eso les dice, no, yo mismo soy. Y luego dice después, en el verso 42, 43, dice que le dieron un pez asado y un panal de miel, y él comió delante de ellos, hermano, con su cuerpo. Entonces, hermano, yo considero que con esto es más que suficiente para entender a dónde los quería llevar. Y el punto es, hermano, que si Jesús tiene dos naturalezas, hermano, la divina, no podemos minimizarla. Y en esa ponemos más atención, fíjese bien, ¿verdad que sí? Y no ponemos tanta atención en no minimizar su naturaleza humana. Pero hoy, hermano, creo que nos quedó claro que el hombre no puede, hermano, nosotros los cristianos tampoco podemos minimizar la humanidad de Cristo. Por eso al principio comencé con esta pregunta, ¿verdad? Yo te pregunté que si Cristo no pecó porque era Dios, pues lógico, la mayoría dijeron que sí, pero te digo, el trasfondo es lo importante. Si tú lo dices que no pecó en el aspecto de que es Dios, es correcto, hermanos, porque si Cristo hubiera pecado, entonces dejaría de ser Dios automáticamente. ¿Sí? Pero si nosotros, hermanos, decimos que Cristo no pecó, o es lo correcto decir que Cristo no pecó, sí, porque era Dios, no pecó porque era Dios, pero no porque Él abusó de su divinidad o venció para no caer en pecado la tentación, para no caer en pecado, la tentación la venció haciendo uso de su divinidad. Estamos en un error teológico, hermano. Él venció, hermano, en su humanidad. Hermanos, con este estudio de cristología, aprendimos que su naturaleza humana de Jesús es real y que las pruebas que pasó en el plan establecido de redención, hecho en la eternidad, las pasó con el sufrir
de su entera humanidad. Y también las tentaciones de Mateo capítulo 4, puestas por el diablo, las pasó con su entera humanidad. Y así demostramos con las Escrituras que Jesús tuvo dos naturalezas, la divina y la humana. Y que es muy ligero deducir que Jesús no pecó respaldando todo el uso de su divinidad y no en su humanidad. Y así en ningún momento minimizamos la naturaleza humana de Cristo, hermanos. Amén. Terminamos, hermano. Que el Señor me les bendiga.